está empezando a resquebrajarse uno de los pilares de la economía rusa. Durante meses el Kremlin insistió en que todo estaba bajo control, negó problemas, restó importancia a los ataques ucranianos y aseguró que el suministro de combustible estaba garantizado. Pero ahora ha ocurrido algo que muy pocos esperaban. Por primera vez un alto cargo del gobierno ruso ha reconocido públicamente que existe una escasez muy grave de combustible en el país. Y esa admisión podría revelar que los ataques de Ucrania están teniendo un impacto mucho más profundo de lo que Moscú estaba dispuesto a reconocer. El encargado de hacer esta sorprendente confesión fue el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. En unas declaraciones recogidas por medios oficiales rusos, reconoció que el mercado de combustible atraviesa problemas reales y que la escasez ya está provocando largas colas en las gasolineras y dificultades en el funcionamiento del sistema de distribución. Se trata de un cambio de discurso muy significativo. Hasta hace apenas una semana las autoridades rusas transmitían un mensaje completamente distinto. El propio Novak aseguró el pasado 26 de junio que el país disponía de combustible suficiente para cubrir toda la demanda interna y que no existían motivos de preocupación. Sin embargo, apenas unos días después, la realidad parece haber terminado imponiéndose. Y aquí es donde la historia adquiere una importancia estratégica. Según el viceprimer ministro, el problema tiene una causa muy concreta. Varias refinerías de petróleo permanecen parcialmente fuera de servicio porque están siendo reparadas tras sufrir daños. Aunque evitó profundizar en los detalles, esas reparaciones coinciden con la intensa campaña de ataques contra lanzada por Ucrania contra la infraestructura energética rusa durante los últimos meses. Es precisamente esta campaña la que podría estar empezando a cambiar las reglas del juego. Desde hace mucho tiempo, Ucrania comprendió que enfrentarse únicamente al enorme potencial militar ruso en el campo de batalla era extremadamente difícil. Por ello comenzó a golpear objetivos que sostienen la capacidad militar del Kremlin, depósitos de combustible, instalaciones energéticas y especialmente refinerías de petróleo. Al principio Moscú intentó minimizar el impacto de estos ataques. Las autoridades insistían en que los daños eran menores, que las instalaciones volvían rápidamente a funcionar y que la producción seguía siendo suficiente. Sin embargo, cada nuevo ataque obligaba a detener operaciones, realizar reparaciones de emergencia y reducir temporalmente la capacidad de refinado. Ahora, por primera vez, un miembro del propio gobierno ruso reconoce públicamente que esas interrupciones están provocando problemas graves en el suministro nacional. Y eso cambia completamente la percepción de la situación, porque una cosa es sufrir daños aislados y otra muy distinta es reconocer que esos daños ya están afectando negativamente al mercado interno. Cuando aparecen colas en las gasolineras y problemas de abastecimiento, el conflicto deja de sentirse únicamente en el frente y empieza a afectar directamente a la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Pero lo que ocurrió después resulta todavía más revelador. Mientras Novak admitía la escasez de combustible, Vladimir Putin intentó restar importancia a la situación calificándola de temporal. Según el líder del Kremlin, las dificultades actuales están relacionadas, entre otros factores, con intentos de alterar la temporada de vacaciones de verano en Rusia. Sin embargo, esa explicación contrasta con las propias declaraciones de su viceprimer ministro, que señaló directamente las reparaciones de las refinerías como la causa principal de los problemas. Y esa diferencia de mensaje no ha pasado desapercibida. Cuando distintos responsables ofrecen versiones diferentes sobre una misma crisis, aumentan las dudas sobre la verdadera magnitud del problema, más aún cuando apenas unos días antes en este caso las autoridades seguían asegurando que todo estaba bajo control. Pero existe otro dato que añade todavía más presión. A principios de junio, el propio Novak ya había reconocido que la capacidad de refinación de petróleo había disminuido debido a reparaciones no programadas en varias instalaciones. Y pocos días después el gobierno ruso tomó una decisión extraordinaria: prohibir completamente las exportaciones de gasóleo y anunciar que el país comenzará incluso a importar combustible. Hace apenas unos años una noticia así habría parecido impensable.
Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del planeta y tradicionalmente ha sido un importante exportador de productos refinados, que ahora necesita restringir sus exportaciones e incluso plantearse importar combustible. Refleja hasta qué punto las dificultades logísticas y de producción están aumentando. Y aquí aparece la gran pregunta: ¿qué ocurrirá si Ucrania mantiene esta campaña de ataques durante los próximos meses? Cada refinería dañada implica menos capacidad para producir combustible. Cada reparación requiere tiempo, recursos y personal especializado. Y mientras esas instalaciones permanecen parcialmente fuera de servicio, la presión sobre el sistema energético ruso continúa creciendo y los daños son visibles. Eso no significa que Rusia vaya a quedarse sin combustible de un día para otro. El país sigue contando con enormes recursos energéticos y una importante capacidad industrial, pero sí indica que mantener el funcionamiento normal de su economía y al mismo tiempo sostener una guerra prolongada puede resultar cada vez más costoso y más problemático. Y precisamente ahí podría encontrarse uno de los mayores éxitos de la estrategia ucraniana. En lugar de centrar todos sus esfuerzos únicamente en el frente, Kiev está intentando erosionar la capacidad económica e industrial que permite al Kremlin mantener el conflicto, porque toda guerra necesita combustible. Los vehículos militares, la aviación, la logística y el transporte dependen de un suministro constante de productos refinados. Si ese suministro empieza a sufrir tensiones, el problema deja de ser únicamente económico y adquiere también una dimensión estratégica. La admisión pública de Alexander Novak rompe además una narrativa que el Kremlin había mantenido durante meses, la de que los ataques ucranianos apenas tenían consecuencias relevantes. Ahora es el propio gobierno ruso quien reconoce que existen problemas de abastecimiento relacionados con las refinerías dañadas, y eso podría ser solo el principio. Si las instalaciones continúan siendo un objetivo prioritario para Ucrania y las reparaciones siguen acumulándose, Moscú podría enfrentarse a nuevos desafíos para mantener estable su mercado energético. Por eso esta noticia va mucho más allá de unas simples colas en las gasolineras. Representa la primera admisión oficial de que la campaña ucraniana contra la infraestructura petrolera rusa está teniendo efectos visibles dentro del propio país. Y cuando un gobierno que llevaba meses negando los problemas termina reconociéndolos públicamente, es porque resulta cada vez más difícil ocultar la realidad. Esa puede ser una de las señales más claras de que la presión sobre el Kremlin sigue aumentando. Bueno, señores, tremendo, ya vemos como poco a poco al final no tienen más remedio que reconocer todos los golpes militares y sobre todo contra esas refinerías rusas que ya poco a poco estamos viendo cómo están ardiendo todas. Y bueno, pues al final no han tenido más remedio que confirmar lo que todos llevábamos diciendo. Putin vive en un momento de fantasía donde no le interesa reconocer, porque claro, va en contra de la propaganda de ellos, pero al final el tiempo está poniendo todo en su sitio. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.